Continuamos con los ejemplos de las ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Lo bueno es que ya tenemos un método, y ese método no cambia, siempre van a ser los mismos 5 pasos. Vamos pues con un segundo ejemplo. Lo que sucede con esta ecuación diferencial es que la incógnita, la variable y, debe de ubicarse en el lado izquierdo. En toda ecuación del tipo que sea, la incógnita debe ubicarse siempre en el lado izquierdo. Entonces ordenemos la ecuación diferencial. Aquí la tienes y puedes comprobar que cumple las 3 características de una ecuación lineal. Primer paso, pues no hace falta dividir porque el coeficiente principal vale 1 y dividir entre 1 te lo deja todo inalterado. Entonces simplemente identificamos el coeficiente de y en el segundo paso construimos el factor integrante. Esta es la fórmula. Así nos queda para nuestro ejemplo. Y aquí tienes el factor integrante. Tercer paso, multiplicamos toda la ecuación diferencial por este factor integrante. Esto resulta en el lado izquierdo y esto en el lado derecho. Cuarto paso, con toda confianza el lado izquierdo podemos cambiarlo por la derivada con respecto de x del producto de y por el factor integrante. Y en el lado derecho desarrollamos la pequeña multiplicación. A continuación separamos diferenciales. Y esto es lo que resulta. Ya podemos integrar en ambos lados de la ecuación diferencial. La integral del lado izquierdo es muy sencilla porque simplemente se anula la diferenciación y la integración. Y en el lado derecho integramos término por término. El primer término con la fórmula 14.511 y el segundo con la fórmula 14.509. Esto resulta de la integral del primer término, fórmula 511, y esto de la integral del segundo término, fórmula 509. No se te olvide incluir la constante de integración. Y este es el resultado final. Vamos con el siguiente ejemplo. Dividimos la ecuación diferencial entre el coeficiente principal, que en este caso es x. Así queda el lado izquierdo, y esto resulta en el lado derecho. Por observación ya podemos decir que el coeficiente de la y es 2 sobre x. Ahora construimos el factor integrante. Esto es lo que resulta al aplicar la fórmula. Después de integrar obtenemos esto, propiedades de los logaritmos, y finalmente el logaritmo y exponencial se anulan. El factor integrante es x cuadrada. A continuación multiplicamos toda la ecuación diferencial por el factor integrante. Así queda el lado izquierdo y así el lado derecho. El lado izquierdo lo podemos cambiar. Equivale a la derivada con respecto de x de la multiplicación del factor integrante por la variable dependiente y. Y en el lado derecho desarrollamos la pequeña multiplicación. Ahora podemos separar los diferenciales. Integramos en ambos lados. En el lado izquierdo diferenciación e integración se cancelan. Y en el lado derecho la integral del primer término con la fórmula 14.510 y la del segundo término con la fórmula 14.526. Esto resulta de la integral del primer término y esto de la integral del segundo término. Y la ecuación diferencial está resuelta. Se trata de un problema de valores iniciales. Estemos atentos porque los papeles de las variables están intercambiados. Esto no afecta tanto porque después de todo la ecuación sigue siendo lineal y por lo tanto podremos resolverla con el mismo método de los 5 pasos, pero sin perder de vista que los papeles están intercambiados. Ahora x es la dependiente y y es la independiente. Primer paso, dividimos entre el coeficiente principal, en este caso y. Así nos queda en el lado izquierdo y esto en el lado derecho. Ahora identificamos el coeficiente de la x, no el de la y. Por observación, este es el coeficiente de la x. Continuamos con el factor integrante. Esta es la fórmula que ha sido adaptada para la situación en que los papeles están intercambiados. Y esto es lo que resulta al aplicarla. Después de integrar, este es el factor integrante. Esto es con propiedades de los logaritmos.
Y como la exponencial y el logaritmo se anulan, el factor integrante es 1 sobre y. Multiplicamos la última ecuación diferencial por el factor integrante. Así es el lado izquierdo y así el lado derecho. Hacemos el cambio del lado izquierdo y teniendo en cuenta la modificación, ahora sería la derivada con respecto de y del producto del factor integrante por la variable dependiente que ahora es x. En el lado derecho hacemos una pequeña simplificación. Enseguida separamos diferenciales y ya podemos integrar en ambos lados. Después de integrar, esta es la solución de la ecuación diferencial. Pero no hemos terminado, nos falta hacer uso de la condición inicial. Según la condición inicial, en lugar de x debemos usar un 1 y en lugar de y, un 5. Sustituimos y hacemos un despeje. Entonces ahora sí tenemos la solución definitiva, que es la misma, la anterior, pero incluyendo el valor de la constante que acabamos de descubrir. En la próxima sesión veremos una aplicación de las ecuaciones lineales.